Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva sesión en la que seguimos hablando de la plataforma ArcGIS y hoy en concreto vamos a hablar del análisis espacial. Bien, mi nombre es Ignacio Vázquez, pertenezco al área de tecnología e innovación y voy a ser el encargado de estar con vosotros en los próximos minutos. Lo primero que quiero hacer, como siempre, es daros las gracias por habernos incluido en vuestra agenda de hoy y espero que este seminario sea de vuestro interés. Bueno, ya hablamos de uno de los temas que a mí personalmente más me gustan, que es el análisis espacial. Es muy interesante porque, al fin y al cabo, gracias a este análisis vamos a ser capaces de obtener información, obtener resultados a partir de nuestros datos y conocer cosas nuevas que estaban escondidas en esos datos y a partir de ahí, pues ser capaces de tomar decisiones para nuestro proyecto o nuestro negocio. Bueno, ¿qué es el análisis? Pues bueno, el análisis es, ya sabéis, la capacidad que tenemos de transformar los datos en conocimiento, en información, y el análisis espacial pues es exactamente lo mismo, solo que con datos espaciales. También se suele utilizar la palabra geoprocesamiento para referirse al análisis espacial. Lo que pasa es que el geoprocesamiento incluye también aquellas tareas que son más de gestión de datos. Por ejemplo, como podría ser pues cambiar un sistema de coordenadas de una capa. Bueno, pues esos datos que no sería analizar esa capa, sino más bien gestionarla, ¿no? Pues geoprocesamiento incluye tanto el análisis espacial como esa gestión que hacemos de los datos. Bueno, existen, como veremos en la sesión de hoy, que como todas las sesiones será principalmente práctica y veremos demostraciones, pero bueno, de todas esas herramientas, que algunas de las cuales veremos hoy, ya os digo, hay cientos de ellas, pero bueno, podemos categorizarlas o clasificarlas en distintos tipos de análisis, como pueden ser, pues entender, ¿no? Dónde están nuestros activos. Este sería el primer paso cuando trabajamos con un sistema de información geográfica, es decir, posicionar esos elementos y entender cómo se distribuyen en el espacio, cómo se distribuyen en el mapa. Podemos medir, podemos calcular, por ejemplo, el área que cubre una inundación, ver su distribución. Podemos ver cómo se determinar cómo se relacionan variables espaciales, por ejemplo, a cuánta población está afectando esta inundación o a qué usos de suelo, a qué parcelas, o, por ejemplo, si existe relación entre la contaminación y la salud. Pues bueno, podemos también encontrar ubicaciones y caminos óptimos. Por ejemplo, si trabajamos con una flota de vehículos en reparto, pues lógicamente querremos siempre optimizar los desplazamientos de esta flota de vehículos. Detectar y cuantificar patrones, bueno, pues por ejemplo, cómo se desplaza la gente, por qué calles circula, cómo se comportan los usuarios de las bicicletas de alquiler, dónde las recogen, dónde las entregan. Y por último, realizar predicciones, pues predicciones de dónde podemos vender más, dónde vamos a tener un determinado fenómeno en el tiempo, eh, dónde se va a producir ese fenómeno, ¿no? Bueno, lo interesante es que todas estas herramientas nos van a dar un conocimiento geográfico de nuestro proyecto o de nuestro negocio. Y además de entender cómo funciona desde el punto de vista espacial, pues nos va a ayudar a evitar, reducir costes, incrementar ingresos, mejorar la productividad, optimizar nuestros recursos y, bueno, en definitiva, una serie de ventajas competitivas que, más allá de tener unos datos, analizarlos y obtener un resultado, pues gracias a ese resultado podremos tomar decisiones que van a tener un impacto positivo en nuestros proyectos y en nuestros negocios. Por lo tanto, el análisis es algo que hay que tener muy en cuenta si trabajamos con recursos geográficos. Bien, en la sesión de hoy vamos a ver algunas herramientas, vamos a ver sobre todo cómo podemos utilizar el análisis en toda la plataforma ArcGIS. Bueno, ya sabéis que la plataforma ArcGIS es la arquitectura de Esri que nos ofrece WebGIS, que es esta capacidad de utilizar el GIS desde cualquier dispositivo, a través de aplicaciones desktop, aplicaciones, lo que llamamos apps,
aplicaciones móviles y distintas APIs, distintas aplicaciones que creamos con estos componentes de desarrollo. Bueno, pues el análisis lo vamos a encontrar a lo largo y ancho de toda la plataforma. Por supuesto, la mayor parte o toda la potencia del análisis la encontraremos en una aplicación de escritorio, como puede ser ArcGIS Pro, que nos va a permitir utilizar pues, toda la capacidad de nuestras máquinas para llevar a cabo análisis potentes, pues, que pueden durar o pueden tardar en procesarse pues, desde segundos hasta horas o días. Entonces, toda la capacidad la encontraremos en desktop, pero no nos tenemos que llevar a engaño, no nos tenemos que confundir, porque también tenemos capacidad de análisis en ArcGIS Online, en ArcGIS Enterprise y a través de las distintas apps, e incluso tenemos conectores para utilizar, por ejemplo, el lenguaje científico R. Bueno, pues vamos a ver todos estos entornos que tenemos para realizar análisis y vamos a empezar por ArcGIS Pro. Bueno, hablamos de ArcGIS Pro principalmente, pero también sabéis que toda esta capacidad de análisis se encuentra, o gran parte de ella se encuentra en ArcMap. Pero como sabéis, ArcGIS Pro es nuestro nuevo cliente de escritorio y es el cliente de escritorio por excelencia que vamos a empezar a utilizar ya de forma habitual. ArcGIS Pro pues es una aplicación 64 bit y multihilo, con lo cual vamos a tener un entorno mucho más robusto para todas nuestras herramientas de análisis, y además podemos trabajar tanto en 2D como en 3D, lo cual es muy útil, como veremos en alguna demostración. Desde aquí accederemos a todas las herramientas. Ahí en pantalla tenéis algunos accesos directos y bueno, y algunas herramientas. Y también en nuestro cliente de escritorio podremos instalar extensiones que nos den funcionalidad más allá de lo que nos proporciona el core, como pueden ser Network, Spatial Analysis, Geostatistical, 3D, etc. Veremos también que tenemos unas herramientas muy peculiares que llamamos herramientas listas para utilizar o ready to use, y os lo explicaré también en la demostración. Desde aquí tenemos varios entornos para trabajar, tanto las herramientas en sí como Model Builder, ArcPy y Task. Y por último, desde esta aplicación, desde ArcGIS Pro, podemos crear servicios de geoprocesamiento o web tools para poder consumir toda esa capacidad de geoprocesamiento en aplicaciones web. Bien, pues vamos a ya vamos a ver algunas capacidades que tenemos y empezamos con nuestro cliente de escritorio, con ArcGIS Pro. Bueno, para empezar, como podéis ver, existe una pestaña desde la cual accedemos a todas las posibilidades que tenemos de análisis. Desde aquí tenemos algunos accesos que vamos a ir viendo. Por ejemplo, el acceso quizás más importante, si estamos hablando de análisis, de geoprocesamiento, es este botoncito de aquí, que nos lleva a todas las herramientas de geoprocesamiento. ¿Vale? No sé cuántas hay, pues habrá varios cientos de ellas. Y como veis, están agrupadas por pues lo que llamamos cajas de herramientas y feature sets, para que podamos seleccionar y encontrar aquella herramienta que necesitamos, según estemos haciendo pues, análisis espacial, geocodificación, eh, yo qué sé, herramientas de estadística y demás. Bien, como seguramente no sabremos dónde está la herramienta que buscamos, pues lógicamente podemos buscar la herramienta a través de una entrada de texto. ¿Vale? Yo, perdonadme que tenga la interfaz en inglés, pero bueno, uno se acostumbra a utilizar las herramientas en inglés y luego le cuesta mucho saber cómo se llamaba buffer en español. Entonces, bueno, yo de momento estoy más cómodo trabajando así. Bien, pues como veis, desde aquí podemos acceder a todas estas herramientas y una vez que accedemos a ellas podemos ejecutarlas. Cuando ejecutamos una herramienta, lo que encontramos es un diálogo en el cual vamos a introducir todos los parámetros. Por ejemplo, aquí tenemos un buffer, ahí tenéis la ayuda. El buffer es quizás la primera herramienta que ejecuta cualquier técnico GIS o cualquier persona que está empezando a utilizar un sistema de información geográfica, pues es una de las herramientas más utilizadas. Bueno, pues voy a ejecutar un buffer, ¿vale? Lo voy a utilizar para enseñaros algunas novedades. Tengo aquí una serie de hospitales
esta capa que voy a seleccionar como capa de entrada. Vamos a dejar el nombre de esta salida por defecto y aquí lo único que vamos a decir es el tamaño que queremos que tenga este buffer o esta área, área de, no sé cómo se dice, área próxima. Entonces vamos a decirle que 400 metros y el tipo de método, pues planar, porque son áreas pequeñas, no hace falta que sea geodésico y ya está. Lo único que tenemos que hacer es ejecutar. Bueno, pues como veis, cuando se ejecutan nuestras herramientas de geoprocesamiento, tenemos aquí abajo un pequeño cuadro de diálogo que nos va diciendo el estado en el que está nuestra herramienta. Todas las herramientas en ArcGIS Pro se ejecutan en segundo plano, con lo cual, mientras se ejecuta esta herramienta, podemos seguir navegando por el mapa y utilizando ArcGIS Pro. Pues bueno, ya veis que hemos creado una herramienta muy sencillita, un buffer en el que veo el área que está a 400 metros de todos estos hospitales. Una cosa interesante, una novedad que os voy a contar de la versión 2.0 de ArcGIS Pro es que ahora muchas herramientas de geoprocesamiento tienen este comando de aquí desde donde podemos seleccionar, podemos crear una capa de entrada. Imaginemos que yo quiero calcular pues este buffer y lo quiero hacer en otros puntos, pues directamente desde aquí podemos crear una capa, un feature class, pero muy rápido desde la propia herramienta sin tener que ir a la geodatabase, crear un feature class, editar, etcétera. Entonces esto nos va a ahorrar pues mucho tiempo. Bien, entonces como veis, una vez que tenemos creado esos puntos que los creamos al vuelo, pues podemos ejecutar la herramienta sobre esos puntos. Bueno, y ahí veis cómo, bueno, hemos sobrescrito la salida y ya estaría. Por cierto, todas las herramientas de geoprocesamiento respetan la selección. Veis que aquí solo va a hacer el buffer sobre ese punto de aquí porque es el único elemento que está seleccionado, ¿vale? Esto es interesante tenerlo en cuenta. Bueno, vale, pues vamos a ver otros ejemplos. Me vengo ahora a esta zona de aquí. Por cierto, voy a... Aquí. Perdón. Lo voy a dejar mejor abierto. Bueno, en esta zona de aquí tenemos simplemente unos puntos que nos indican dónde ha ocurrido un incendio. Muchas veces una de las formas que tenemos de analizar la información es lo que llamamos análisis exploratorio, análisis visual, simplemente con herramientas de simbología que nos van a ayudar, por ejemplo, a simbolizar estos incendios, pero ya no simplemente un punto, sino con un tamaño que nos indica la superficie quemada. Entonces ya podemos ver que hay unos incendios que son más importantes o más graves que otros, ¿no? Esto, fíjate, es un análisis, una información que hemos sacado simplemente del hecho de representar esta información. De la misma manera, podemos utilizar todas nuestras herramientas de simbolización, por ejemplo, un mapa de calor que nuevamente nos indica cómo se distribuyen. Los mapas de calor son muy útil porque convierte estos puntos vectoriales en una información continua que, bueno, para dar una impresión de por dónde se está produciendo este fenómeno es muy útil. De todas maneras, esta simbolización es algo subjetivo. Veis que dependiendo de si el usuario establece un radio mayor o menor, pues el resultado va a ser distinto. Si queremos obtener un análisis objetivo, un análisis que sea, pues eso, estadístico, podemos utilizar multitud de herramientas que tenemos en ArcGIS, como pueden ser las herramientas de Hotspot, que además de obtener la salida, nos va a dar una serie de parámetros estadísticos que nos van a decir nos van a poner de relevancia la significancia de nuestro análisis, ¿no? Todas estas herramientas, por cierto, algo tan importante como tener una herramienta que ejecute esa operación es que esa herramienta esté bien documentada. Todas las herramientas en ArcGIS están documentadas, yo diría que muy bien documentadas, con toda la información que necesitamos conocer sobre
esta herramienta. De manera que si, por ejemplo, creamos un análisis de hotspot donde nos dice en qué zonas hay una alta ocurrencia de incendios o puntos calientes y qué zonas son frías, es decir, hay una baja ocurrencia, pues además de obtener el resultado, estamos obteniendo unos estadísticos que nos permiten documentar este proceso. Bien. Además, por ejemplo, este otro análisis de aquí no solamente nos está diciendo dónde ocurren más estos incendios, sino que además nos está diciendo cómo evolucionan estos incendios. Aquí veis que hay puntos calientes en esta zona de aquí, en rojo, pero hay puntos calientes que están creciendo, o sea que ha habido más ocurrencia en los últimos años o en los últimos registros, mientras que otros pueden ser oscilantes o pueden incluso estar decreciendo, como esta zona de aquí. Bueno, pues ya veis que tenemos esta herramienta que nos proporciona esta información. El hecho de estar trabajando en una aplicación que puede trabajar tanto en 2D como en 3D, pues nos permite cosas como esta, tener esa misma información, pero en 3D. E incluso más, yo diría en 4D, porque aquí tenemos tanto unos cubos como el tiempo, ¿no? Estas secciones, que veis como es como distintos cubos que se van apilando, los cubos de arriba serían los más recientes y los de abajo los más antiguos. Entonces podemos ver la evolución, zonas en las que ha aumentado el número de incendios, zonas en las que ha disminuido o en las que ha habido sucesos oscilantes. Entonces podemos obtener esta conclusión de trabajar con un escenario 3D. ¿Vale? Bueno, os voy a enseñar aquí, ya no que también ese análisis en 3D, os lo enseño desde un navegador web, porque también ArcGIS Pro nos permite publicar esos resultados. Pero bueno, para que veáis que el 3D no solamente nos permite visualizar, sino que también podemos hacer análisis propio en 3D, como puede ser calcular la insolación, calcular el viento o incluso calcular un análisis de sombra, por ejemplo, si se construye un edificio nuevo. Bueno, pues toda esa capacidad de análisis en 3D también la encontraremos en ArcGIS Pro. Otro tipo de análisis muy utilizado o muy habitual son los análisis que utilizan redes viales. Entonces, vamos a venirnos aquí. Bien. Y en esta zona de aquí, pues voy a llevar a cabo un análisis que va a tener en cuenta, bueno, por cierto, que estos mismos buffers que he calculado, lo que podría hacer es, en vez de calcular ese buffer, ese círculo perfecto de 400 metros, tener en cuenta el desplazamiento a lo largo de esa red de carreteras, ¿no? Entonces, para ello, lo que voy a utilizar son la red de caminos y de carreteras, para, por ejemplo, calcular un área de servicio sobre esos hospitales, pero que tenga en cuenta, por ejemplo, yo qué sé, la zona que podemos cubrir en 3 minutos, ¿no? Esto sería, pues, lo vamos a ejecutar y, como veréis, el resultado nos dirá las zonas que están a 3 minutos de un hospital. Bueno, pues aquí se está ejecutando y ahora obtendremos el resultado. Una cosa que os habréis dado cuenta es que, bueno, vale, pues ahora no sé por qué ha fallado. Bueno, claro, porque no he puesto la capa de entrada, que es la de hospitales. Bueno, bien, como veis, si falla la herramienta, tenemos un diálogo que nos da información y nos permite ver qué es lo que ha ocurrido. Bueno, si os dais cuenta, cuando yo he utilizado esta herramienta, he venido aquí a Ready to Use Tools. ¿Por qué? Bueno, pues porque para ejecutar una herramienta que tiene en cuenta esta red de carreteras, lógicamente necesito tener esa red de carreteras y esa red de caminos. Bueno, aquí tenéis el resultado con esas áreas de servicio que cubriríamos desde cada uno de estos hospitales. Bueno, lo que os comentaba es que si yo quiero hacer este análisis, necesito una red que puedo comprar, que puedo crear desde cero, que puedo comprar a un proveedor o que puedo utilizar directamente la red que me ofrece ArcGIS, que me ofrece ArcGIS Online. Entonces, todas estas herramientas que se llaman Ready to Use son herramientas que utilizan recursos que nos va a proporcionar ArcGIS, como pueden ser redes geométricas, redes de carreteras o
como pueden ser modelos digitales del terreno. Estas herramientas tienen un coste, como veis ahí. Un coste que se calcula en créditos, es un coste que se paga con créditos de Argis Online y es un coste muy, digamos, muy bajo. Aquí lo que tendríamos que hacer es ver si nos es más rentable tener nuestra propia red, con lo cual tendremos que haber adquirido y haber comprado esa red de carreteras, o si nos viene mejor pagar por realizar este análisis y utilizar directamente toda esa información que nos ofrece directamente Argis Online. Todas estas redes además traen todos sus parámetros, por lo cual yo puedo definir y parametrizar cómo quiero utilizar esa red, si quiero que se utilice pues conduciendo, andando, si quiero meter alguna serie de barreras o restricciones. Todos esos parámetros son configurables en estas redes que podemos utilizar directamente tanto en Argis Pro como en Argis Online. Bien. Os voy a enseñar otro caso, no lo voy a ejecutar, pero otro caso que utiliza redes de transporte, redes viales. Y bueno, esto es un caso habitual en el cual, por ejemplo, aquí tenemos una población y tenemos unos portales donde vive gente y necesitamos colocar contenedores, por ejemplo, que pueden ser contenedores de recogida de algún elemento en particular o contenedores de sal cuando llega el invierno para poner esa sal en las entradas a los edificios. Y bueno, como tenemos unos recursos que son limitados, que serían, por ejemplo, 10 contenedores, tenemos que ver cómo adecuar esta oferta a toda esta demanda. Esto es un análisis habitual en el que tenemos una demanda enorme y una oferta limitada. Bueno, pues para ello podemos utilizar otro de estos análisis. En este caso se utiliza el análisis de asignación, de ubicación y asignación, o en inglés del de location allocation, que puede resolver múltiples problemas. Aquí, por ejemplo, ya os digo, tenemos toda esa demanda, todas esas población que quiere tener un contenedor cerca de su casa, tenemos unas localizaciones posibles normalmente donde haya un cruce de calles, y este análisis lo que nos va a proporcionar es, nos va a decir qué 10 ubicaciones son las óptimas, es decir, atienden a un mayor número de personas, y en este caso serían estas de aquí, estas 10 ubicaciones. Por supuesto, esta persona, la gente que vive aquí, se puede quejar de que tenga el contenedor tan lejos, o el que viva aquí se puede quejar. Pero esta es la solución que optimiza el problema global. Por lo tanto, además de obtener la solución, tenemos digamos, un documento o una prueba de que la colocación de estos contenedores ha seguido un análisis científico. Bueno, hemos estado hablando de vectores hasta ahora, pero os quiero contar algunas cositas de análisis de raster. Algunas ya las conocéis porque las he contado en el seminario, en el webinar de Pro, pero bueno, lo voy a contar muy rápido. Bien, cuando trabajamos con imágenes tenemos la opción de acceder a distintas herramientas, como por ejemplo la de combinación de bandas. Si estamos utilizando imágenes multiespectrales que tienen varias bandas, pues podemos hacer, por ejemplo, una combinación de color infrarrojo para ver sobre todo aquellas zonas de vegetación. Bueno, pues todo eso lo podremos hacer desde estos iconos de aquí. Además, tenemos otro concepto muy potente que son las funciones raster. Estas funciones son procesos que se van a aplicar a nuestras imágenes para obtener distintos resultados. Podemos realizar análisis, podemos hacer correcciones geométricas, podemos, en fin, gestionar datos, o si trabajamos con modelos digitales del terreno, podemos crear esas superficies de orientación, de pendiente, etcétera. Bueno, voy a hacer el típico índice de vegetación en el cual, pues aprovechando que tenemos aquí unas imágenes que tienen banda infrarroja y aprovechando que estamos trabajando con cultivos, pues voy a ejecutar para obtener este índice de vegetación que me dice en qué zonas pues tenemos vegetación más saludable, que serían estas de aquí. Todas estas funciones raster se pueden ejecutar de forma secuencial. Si veis, aquí hemos ejecutado el índice de vegetación, pero antes, en la imagen que yo he utilizado de entrada, ya hemos creado otros procesos, como pueden ser
una composición de bandas, una serie de correcciones geométricas y un ajuste, ajuste del histograma. De esta forma, aquí podríamos seguir incluyendo distintas funciones, como puede ser calcular, por ejemplo, la resta entre dos imágenes para obtener de esta manera la evolución del índice de vegetación en esta zona. Veis que simplemente arrastrando y uniendo la entrada y la salida, pues obtendríamos, y ejecutando, obtenemos el resultado que ahora lo que hace es nos calcula cómo ha variado el índice de vegetación entre los meses de abril y junio. ¿Vale? Le vamos a dar aquí al play y bueno, pues ahí tendríamos el resultado. Todas estas funciones se pueden guardar y compartir con distintos usuarios, por ejemplo, usuarios de nuestra organización a través de ArcGIS Online o de ArcGIS Enterprise. Bueno, además de estas funciones con las que crear productos, ya veis que hay varias decenas de ellas, y de las combinaciones de bandas, el trabajar con imágenes nos podemos, por ejemplo, llevar a cabo tareas de segmentación y clasificación. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenéis una imagen, creo que es una imagen de Penoa, en la cual encontramos muchas piscinas. Veis que ahí hay casas y piscinas. Y bueno, podemos llevar a cabo esta segmentación. La segmentación lo que va a hacer es que va a intentar agrupar zonas del mismo material, con la misma firma espectral, y obtenemos esta imagen, bueno, como coloreada, y esta imagen nos va a ayudar a clasificar después la imagen. Aquí, bueno, en este caso lo que queremos es buscar las piscinas, buscar dónde están las piscinas de cada urbanización. Entonces, como digo, primero hacemos esa segmentación, después recogemos muestras, porque va a ser una clasificación supervisada. Entonces vamos a, por ejemplo, os voy a enseñar que en esta zona de aquí hemos recogido estas muestras de firmas espectrales para saber qué zonas corresponden a carreteras, qué zonas corresponden a piscinas o a edificios, ¿vale? Entonces cogemos esas muestras y a partir de estas muestras lo que vamos a decirle a la imagen es que se clasifique, y como veis ahora tenemos una imagen en la que ya podemos ver en azul aquellas zonas que son piscinas y en verde aquellas otras zonas. Vamos a irnos aquí, que creo que hay más piscinas, efectivamente. Y en verde, por ejemplo, las zonas de vegetación. Bueno, ahí veis suelo desnudo, vegetación, etcétera. A partir de aquí podemos seguir jugando con nuestras herramientas de análisis para vectorizar, es decir, convertir ahora ya esos elementos en elementos vectoriales y, por ejemplo, filtrar. ¿Por qué filtrar? Pues porque aquí estamos cogiendo también el agua del mar o de ríos, entonces podemos filtrar por tamaño y de esta manera obtener dónde están las piscinas. Bien, una vez que tenemos esta información, pues podemos, por ejemplo, cruzarla con información de catastro y visualizar aquellas zonas donde estas piscinas no están declaradas en catastro. Por lo tanto, ahí pues podemos sospechar de que hay alguna acción ilegal. A partir de aquí podemos, por ejemplo, ver dónde están los contadores de agua, ver qué contadores son los que están asociados con cada una de esas piscinas y ver si nos estamos encontrando con alguna situación de agua que está siendo defraudada, digamos. Bueno, pues para que veáis otra capacidad de análisis en el cual para hacer todo este análisis hemos partido simplemente de una imagen de Penoa. Si tuviésemos una imagen multiespectral con banda infrarroja, podríamos incluso detectar aquellas piscinas cuyo fondo es de otro color. Por ejemplo, hay piscinas con el fondo verde para que pasen desapercibidas, pues también podríamos detectarlas. Bueno. Además, cuando trabajamos con raster, otro de los análisis muy habituales es lo que llamamos análisis de idoneidad, ¿vale? Os lo voy a explicar desde este pequeño story map que he creado, pero todos estos análisis han sido llevados a cabo en
en desktop, en ArcGIS Pro. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues bueno, queremos calcular en la zona de Huelva dónde sería la zona óptima para alojar al lince, o qué zonas de todo Huelva son las apropiadas donde podemos encontrar el hábitat más propicio para el lince. Bien, partimos de una serie de datos vectoriales como pueden ser los núcleos urbanos, las carreteras, los ríos, porque por ejemplo sabemos que al lince no le gustan los núcleos urbanos y por lo tanto podemos crear un raster que dé mayor peso a las zonas que están alejadas de núcleos urbanos. Como veis aquí, este color significa el peso. Cuanto más alejado de un núcleo urbano esté, pues mayor importancia o más propicia va a ser esta zona para alojar al lince. Podemos hacer lo mismo con las vías. De nuevo, cuanto más lejos estén de vías de comunicación, mejor será para el lince. Y en el matorral nos encontramos el caso contrario. Al lince le gusta mucho el matorral, con lo cual vamos a hacer una capa con pesos donde el matorral tenga mucha importancia y por lo tanto aquellas zonas donde no tienen matorral, como veis, tenga menor peso y por lo tanto estén más claras. Cuando combinamos todas estas variables, como pueden ser los ríos, los núcleos urbanos, la altitud, podemos tener al final un mapa de idoneidad, como este que tenéis aquí, donde las zonas verdes serían las zonas más idóneas y las zonas rojas serían las menos propicias. Bien, esto es lo que llamamos estudio de idoneidad y se utiliza para ello reclasificación, que es convertir estos rasters, por ejemplo, un raster de elevación o de usos de suelo, convertirlo en pesos, ¿vale? Y reclasificarlo para dar mayor o menor peso a cada uno de estas variables. Y por último, hacer una combinación donde podemos decir, por ejemplo, que estamos dando más peso a los matorrales que al estar cerca de un río. Bueno, pues una vez que ejecutamos todas estas herramientas, podemos después, bueno, una vez que ejecutamos, perdón, estas herramientas, obtendríamos nuestro raster de idoneidad, que es este que tenéis aquí, y por último, podemos ejecutar esta otra herramienta que se llama localizar regiones, en la cual podemos introducir una serie de parámetros, como veis aquí, el número de regiones que estamos buscando, el área. En este caso queremos encontrar las 5 mejores áreas de 50.000 hectáreas que estén a 25 kilómetros de distancia como poco entre ellas. Si ejecutásemos, bueno, al ejecutar esta herramienta obtendríamos este resultado donde veis estas 5 zonas bueno, 5 zonas idóneas. Desde aquí, pues bueno, tenemos la posibilidad, como digo, de seguir utilizando herramientas de la plataforma para, por ejemplo, encontrar estos corredores entre que comuniquen estas zonas de interés. Bueno, aquí tenía el mismo análisis, pero bueno, prefería enseñároslo en web. Bueno, de la misma manera, por ejemplo, aquí tengo otro análisis de idoneidad donde lo que quiero es buscar en una zona de montaña donde hay más probabilidad de que existan aludes. Entonces, como comprenderéis, pues, ¿dónde va a ser? Pues en las zonas que den las caras que estén orientadas al norte, que tengan una determinada pendiente, que tengan un determinado uso de suelo, pues cuanto más desnudo esté el suelo, pues puede ser que más se favorezca esta presencia de aludes. Y bueno, voy a aprovechar para contaros otra opción, otro entorno que tenemos para ejecutar estas herramientas, como son Model Builder. Bueno, veis que desde aquí podemos acceder a Model Builder y en Model Builder es un entorno en el cual, al igual que veíamos antes con las funciones raster, a ver, ¿vale? Podemos ir agrupando herramientas para que se ejecuten de forma secuencial, ¿vale? Aquí en pantalla tenéis este modelo que voy a utilizar para calcular dónde existen aludes, en el cual, a partir de un MDT, voy a calcular la pendiente, la orientación y, bueno, ya está. Y, por ejemplo, voy a reclasificar, es decir, si estamos hablando de la orientación, voy a dar más peso, veis que aquí lo único que voy a hacer es convertir estos datos de pendiente a valores entre 1 y 10 y voy a dar más peso a esas
caras que están orientadas al norte. O, por ejemplo, si estamos hablando de la pendiente, voy a dar mayor peso a esas pendientes intermedias que acumulan nieve, pero luego son capaces digamos, de vertirla. De la misma manera, por ejemplo, he reclasificado la altura para quedarme con altitud, con altas altitudes, que es donde donde va a haber más nieve. Y también podemos hacer lo propio para quedarnos con aquellas coberturas de suelo más propicias a la existencia de avalanchas. Bueno, pues como veis, Model Builder nos deja crear estos modelitos donde se ejecutan herramientas de forma secuencial y, por ejemplo, pues vamos a ejecutarla. Vamos a ejecutar este modelo. Ya veis que, bueno, no lo veis porque no lo he enseñado, pero se van encendiendo esas cajas según se van ejecutando, según va pasando el proceso por cada una de estas tareas y finalmente veis que tenemos el resultado donde nos marca aquellas zonas más propicias para generar aludes. Bien, ¿cómo se crean estos modelos de geoprocesamiento? Bueno, pues desde aquí, desde esta pestañita de aquí, Model Builder, veis que se nos abre un lienzo en blanco y a partir de este lienzo que voy a poner aquí, podemos ir añadiendo las herramientas que vamos a utilizar. ¿Vale? Entonces voy a ir aquí a herramientas y voy a anclarlo aquí. Y, por ejemplo, quiero hacer un estudio en el cual aquí veis que tenemos distintas coberturas de vegetación y yo quiero saber si trazamos una línea eléctrica o una carretera, por qué zonas vamos a pasar. Por ejemplo, una línea eléctrica, saber pues si tenemos que realizar podas según la zona por la que vayamos a pasar. Entonces, para ello, pues voy a utilizar una herramienta que se llama Identity, que es capaz de cruzarme información de dos capas y, como veis, simplemente arrastrando y soltando, pues voy construyendo ese modelo. Este modelo va a utilizar esta capa de coberturas y además voy a utilizar una variable que va a ser donde el usuario dibuje esa línea y para eso lo que voy a hacer es crear una variable de tipo, veis que hay muchas fuentes de entrada en nuestros modelos, pero si yo quiero que el usuario dibuje esa línea, lo que necesito es una variable que se llama FeatureSet, ¿vale? Podéis encontrar toda la documentación sobre estas variables. Y de este FeatureSet quiero que sea una línea. Bueno, pues ya estaría definida la fuente de entrada y lo único que tengo que hacer es unir los datos con la herramienta. Veis que aquí esta herramienta llamada Identity lo que va a hacer es un cruce entre las líneas y las coberturas, de manera que cada línea se corte por todos los polígonos en los que va pasando y esas líneas cortadas, esos nuevos tramos, tengan la información de qué cobertura de suelo tenemos. Además, como podemos agregar varias herramientas, pues yo quiero trazar aquí una nueva herramienta, voy a incluir una nueva herramienta para que cada uno de esos tramos que voy a obtener, pues cree un punto y de esta forma se simbolice ese punto. Bueno, pues una vez que creamos este modelito, podemos decir qué datos queremos que sean parámetros y por lo tanto se pidan al usuario por pantalla y ya estaría. Lo podemos guardar, lo vamos a guardar con el mismo nombre, con modelo, y ya tendríamos este modelo creado en el cual, como veis, estaría aquí y si el usuario lo ejecuta, perdón, que creo que se me ha olvidado poner como parámetro precisamente la línea, que es lo que va a dibujar el usuario. Bien, pues lo vamos a guardar, ahora sí. Y como veis, al ejecutar, ahora ya sí que me deja dibujar una línea que vamos a trazar. ¿Vale? Por ejemplo, imaginemos que conectamos, yo qué sé, esta zona de aquí. Bien, y una vez
que ejecutamos esa tarea, pues se nos cortará la línea y se nos creará un punto por cada uno de esas zonas. Bien, ¿veis? Aquí tenemos esa línea que ya está partida y esos puntos que nos indican las zonas en las que se ha partido. Bien, aquí ahora podríamos venir, por ejemplo, a estos puntos de aquí y cambiar su apariencia, pues para ver precisamente que estamos teniendo una capa por cada uno de esos puntos. Ya veis que bueno, que el punto es de distinto color según el tramo, según la vegetación por la que pasamos. Y bueno, si quiero hacer esto ya y directamente ponerlo en el modelo de geoprocesamiento para que ya utilice esa simbología de salida, pues si me voy aquí a parámetros, puedo especificar un archivo de simbología, un lir, para la salida. Por ejemplo, este de aquí, vamos a ver, estoy mirando a ver cuál es el punto. Vale, estas de aquí son las líneas, entonces voy a utilizar un archivo de líneas, ¿vale? Como es tramos resultantes, y lo mismo lo voy a hacer para los puntos. Esto es simplemente un archivo lir de simbología, que ya he creado previamente con la simbología que a mí me interesa, puntos resultantes. Bueno, pues si ahora guardamos y volvemos a ejecutar este modelo de geoprocesamiento, vamos a dibujar esa línea. A ver. Bueno, pues ahora al ejecutar debería respetarnos esa simbología que le hemos definido como parámetro. Bueno, pues veo que no me ha hecho mucho caso. A ver, a lo mejor es que lo voy a hacer una vez más y no os muestro. Vamos a ponerle aquí un 2. Bueno, veis que ahora sí, ya por fin ha cogido esa simbología que yo he definido en el modelo de geoprocesamiento y ahora ya tengo marcados donde hay un cambio de uso, cambio de vegetación, y vemos todos los tramos. Bueno, vamos a seguir y pasamos ahora a hablar de Python. Bueno, podemos utilizar Python en ArcGIS Pro y bueno, para Python lo podemos utilizar de dos maneras. En primer lugar, podemos utilizar ArcPy, que es el paquete que nos permite acceder a todas las herramientas de análisis, no solo de análisis, también de gestión de datos y de automatización de mapas. Desde ArcPy lo que podremos hacer es lanzar todas estas herramientas, pero a través de comandos. Lo interesante de utilizar Python es que Python ya sabéis que es un lenguaje muy extendido, un lenguaje científico, y por lo tanto podemos utilizar todas sus propiedades, como es utilizar bucles o, por ejemplo, herramientas de terceros para hacer análisis en nuestros modelos de geoprocesamiento. ArcPy lo podemos utilizar desde la ventana de Python Window o podemos crear herramientas, script tools y Python toolboxes para lanzar, igual que si fuese un modelo de geoprocesamiento, pero utilizando Python. Además, si utilizamos distintos paquetes de Python, podemos utilizar el gestor de paquetes de Python Conda para que sea mucho más fácil acceder a todas esas librerías que estamos utilizando de Python y acceder siempre a las versiones más actualizadas. También os cuento que tenemos el API de ArcGIS para Python que nos va a permitir utilizar, automatizar todas esas tareas de análisis para, en ArcGIS Online y en ArcGIS Enterprise. Os invito a que echéis un ojo a estos enlaces que os pongo aquí abajo. El API, además de
de Python podemos utilizarlos desde los notebooks de Jupyter, con lo cual es muy interactivo el construir estas herramientas de, por ejemplo, de análisis o de gestión de usuarios o de administración de ArcGIS Online, y además podemos acceder a todos los paquetes de SciPy. Bueno, como hemos dicho, el análisis no solamente se encuentra en ArcGIS Pro, sino que también está en toda la plataforma. Por ejemplo, en ArcGIS Online. Desde ArcGIS Online accederemos a muchas herramientas de geoprocesamiento que podemos lanzar desde el visor de mapas, tanto de ArcGIS Online como de ArcGIS Enterprise. Y además, en Pro tenemos estas herramientas que os he contado antes, que son las herramientas listas para utilizar, de manera que nos desentendemos y no tenemos que tener nuestra propia red de carreteras o nuestro propio MDT, porque ya nos lo ofrece la plataforma. Además, nos lo he mostrado, pero en ArcGIS Pro tenemos la opción de acceder a todas las herramientas de análisis, por ejemplo, las de Big Data o de Raster Analytics que nos ofrece ArcGIS Enterprise y del cual ya contamos de las cuales ya hablamos en un seminario, entonces tampoco vamos a hablar aquí de ellas. Bueno, os lo enseño muy rápidamente. Desde aquí, por ejemplo, accedemos a todas esas herramientas para utilizar, sobre todo, están pensadas en utilizar la potencia de varias máquinas, el análisis en paralelo para procesar datos de Big Data, y accedemos a ellas desde Pro. Bien, os cuento ahora cómo esta capacidad de análisis la vamos a encontrar también en nuestros visores de mapas. Veis que aquí estoy utilizando mi navegador web y estoy en el visor de mapas de ArcGIS Online. Por ejemplo, aquí tengo simplemente un mapa en el cual tengo puntos con contaminación, contaminación atmosférica, con niveles de amoníaco que se vierte a la atmósfera. Y bueno, si os dais cuenta, tenemos esta pestaña de análisis en la cual encontramos, por supuesto, no los cientos de herramientas que tiene ArcGIS Pro, pero sí las más útiles o las más utilizadas, desde las cuales podemos, a las cuales podemos acceder y utilizar, ¿vale? Por ejemplo, yo podría, los tengo ya calculados, ¿vale? Para no perder tiempo, pero podríamos, por ejemplo, a partir de estos puntos de contaminación, calcular la densidad, es decir, un análisis de una superficie de densidad para ver dónde hay mayor concentración de estos puntos, ¿vale? Pues, por ejemplo, si ejecutásemos esa herramienta, tendríamos este resultado, ¿vale? Donde vemos que la mayor concentración de contaminación se produce en esa zona de ahí. Y después, por ejemplo, yo lo que hacía en este análisis es filtrar para quedarme solo con aquellas, aquellas zonas más importantes de estos niveles. Hemos dado puntuación del 1 al 10, nos quedamos con aquellas que son mayores que 8. Y a partir de aquí, por ejemplo, sobre estas superficies, utilizar otra herramienta que es esta de enriquecer los datos. ¿Qué es esto? Pues vamos a poder acceder a variables sociodemográficas. Por ejemplo, si queremos visualizar la población que vive en esas zonas de ahí, ¿no? Por ejemplo, podríamos querer calcular a los niños y la gente mayor y ver el riesgo que hay, qué población en riesgo hay en esas zonas. Bueno, pues el resultado ya lo tengo también aquí calculado. Tendríamos estos datos que nos ofrece esta herramienta. Nuevamente, nosotros no tenemos que preocuparnos de tener estos datos porque ya es la plataforma la que nos los ofrece. Y ahí, como veis, pues tenemos los niños y pues los mayores de 60 años y otros rangos de edades. Bueno, aquí, como veis, hemos llegado a un análisis solamente a partir de unos puntos de contaminación. En este otro análisis de aquí tenemos entidades bancarias, simplemente son puntos, veis que no tenemos nada, solamente la ubicación, y queremos hacer lo mismo, queremos utilizar esta capacidad de enriquecer los datos, pero para calcular ya no la población, sino otros datos como pueden ser los hábitos de consumo, yo qué sé, los gastos, el poder adquisitivo, los ingresos, etcétera. Podríamos definir esas variables que queremos analizar para hacer este estudio de mercado y si lo ejecutásemos obtendríamos esta capa en la cual ya veis que yo aquí
tengo más datos, como puede ser el poder adquisitivo, el número de matrimonios, lógicamente que vive alrededor de ese punto, las personas con estudios avanzados y el gasto medio por hogar. Bien, bueno, pues veis que nuevamente obtenemos este análisis. Otro tipo de análisis es el que llamamos búsqueda de gemelos, de forma que si yo, por ejemplo, tengo una oficina en la cual he puesto un producto, por ejemplo, una hipoteca o un seguro, y está teniendo muy buena aceptación, pues quiero buscar otras oficinas que tengan, donde la gente que vive alrededor pues tenga unos mismos datos socioeconómicos, ¿no? Pues a partir de aquí podemos lanzar esa herramienta de búsqueda de gemelos y obtendríamos aquellas oficinas cuya población que vive alrededor se parece más a esta población que hemos considerado de prueba. Bien. Bueno, pues para que veáis algunas herramientas que podemos lanzar desde nuestro visor de mapas. El análisis también, lógicamente, está disponible en todas aquellas apps que creamos o que utilizamos con la plataforma ArcGIS, tanto apps que están listas para utilizar, como esas plantillas configurables que podemos crear para hacer aplicaciones web, o nuestros constructores de aplicaciones, como puede ser Web App Builder, o las aplicaciones que podamos crear como las que creamos a partir del API de JavaScript. Entonces, os voy a enseñar algunos ejemplos. Bien, por ejemplo, en esta aplicación de aquí, como veis, es una de estas plantillas que podemos utilizar para publicar nuestros datos. Aquí tenemos, pues bueno, información en la que podemos ver los teatros que tenemos cerca, los museos, etcétera, y coger, por ejemplo, un punto de interés y trazar una ruta a ese punto. Bueno, pues para que veáis otro tipo de análisis en el cual estamos calculando una ruta en esta plantilla web. Existen muchos tipos de análisis. Os invito a que os deis un paseo por todas esas plantillas. Aquí, por ejemplo, tenemos un análisis del terreno. En este caso es un perfil en el cual, bueno, pues trazamos un trayecto y veis el perfil de bueno, la orografía de toda esa zona. Pues como veis, otra vez un análisis embebido en la web. Bien. Y bueno, aquí en este otro caso, pues por ejemplo, podemos visualizar los elementos que tenemos en pantalla. Es un análisis que simplemente nos muestra aquellos datos que tenemos en pantalla. Bueno, y también, como os decía, podemos utilizar ese análisis con nuestro constructor de aplicaciones. Entonces, tengo aquí abierto Web App Builder. Ya sabéis que Web App Builder nos permite crear aplicaciones web responsive y crearlo a través de este constructor en el cual podemos añadir toda esa funcionalidad que queramos. Bueno, pues una de esas funcionalidades son estos servicios de geoprocesamiento que desde ArcGIS Pro, esas herramientas que hemos creado, como esta de calcular la cobertura de vegetación en una línea eléctrica, las podemos compartir y publicar en forma de servicio de geoprocesamiento, ¿vale? Entonces, veis que aquí tengo este servicio REST de geoprocesamiento, y ya veis que en Web App Builder, simplemente añadiendo este servicio que yo he publicado previamente, podemos configurar cómo vamos a querer trabajar con este servicio. Ya vemos que Web App Builder hereda todos esos parámetros del servicio, como es la entrada, la salida y las opciones de simbología. Y bueno, pues una vez que configuramos esa herramienta, vamos a tener esa misma capacidad que veíamos en Pro, pero esta vez desde un navegador web. Por lo tanto, Web App Builder es una herramienta muy cómoda para trabajar con servicios de geoprocesamiento. Bueno, veis que ahí he lanzado la herramienta y veis el resultado de esa herramienta, que es la misma que hemos ejecutado antes en ArcGIS Pro.
También nos contaba que podemos acceder a todas esas capacidades de análisis desde JavaScript, desde el API de JavaScript para incluir toda esa capacidad de procesamiento dentro de nuestras aplicaciones web creadas con JavaScript. Por ejemplo, veis que aquí estoy haciendo un análisis de una cuenca visual y, bueno, desde JavaScript. Tenéis toda la documentación y todos el código y muestras en la página de JavaScript. Y ya para terminar, me queda un minuto, voy a llegar justico, pero llego. Os voy a contar que hay muchas cosas que no hemos visto, como por ejemplo algunas de estas apps que tienen muy en cuenta el análisis, como Insights for ArcGIS para hacer análisis exploratorio, que tenemos ya un webinar de Insights que podéis encontrar en nuestra página web y os animo a que lo veáis, y lo imparte mi compañero Jaime Nieves. Tenemos GeoPlanner, que nos va a permitir realizar estudios de geodiseño, como parecido al mapa de idoneidad que veíamos para el LINCE, esos análisis multicriterio y multivariable. Y por último, Business Analyst para realizar estudios de mercado con variables también de consumo, variables sociodemográficas directamente en la web y olvidándonos de todos los datos porque ya nos los ofrece la plataforma. Por último, si además trabajáis en un sector en particular, que sepáis que dentro de nuestras soluciones existen herramientas específicas o especializadas en, pues eso, en cada uno de los sectores en los que se utiliza información geográfica. Entonces, por ejemplo, bueno, pues veis que desde la página de solutions.argis.com podéis acceder a todas esas industrias o sectores distintos y encontraréis cosas como, por ejemplo, polígonos de corte, en el cual, pues, si yo quiero saber los clientes que voy a dejar sin servicio, porque resulta que he tenido aquí una fuga y tengo que cortar las válvulas que aíslan esta zona, pues ejecuto este análisis y obtengo este polígono de corte, ¿vale? Al igual bueno, yo estoy ejecutando esta herramienta, que es la que tenemos en web, pero nosotros, en nuestro departamento de soluciones, también crea soluciones específicas adaptadas al mercado español, lógicamente. Y bueno, aquí veríais pues todos los elementos que quedan aislados, tanto los clientes, es decir, los contadores, como los hidrantes, las válvulas y demás. Bueno, os dejo en pantalla algunos recursos que podéis utilizar o que creo que son interesantes, algunos documentos que podéis leer, como el lenguaje el idioma del análisis espacial, nuestros cursos online, nuestros MOOCs o MOOCs, totalmente gratuitos y que os van a introducir en el mundo del análisis y también, por supuesto, si queréis información más personalizada e impartida por un profesional, por uno de nuestros profesionales, podéis acceder a nuestra página web y contactar con nuestro departamento de formación. Por mi parte, nada más. Simplemente espero que haya sido de utilidad esta sesión y que nos veamos en la próxima. Agradeceros vuestra asistencia, como siempre. ¿Hay alguna pregunta que tengo en pantalla? Y bueno, a ver, ¿qué granularidad tiene? Vale, la granularidad que tienen los datos sociodemográficos. Los datos sociodemográficos bajan a sección censal. Si nos pasas tus datos, te podemos dar más información. Si calculamos un área de servicio a partir de y queremos ver la gente que vive ahí o los hábitos de consumo de la gente que vive ahí, lo que va a hacer es pues una interpolación de las secciones censales que pilla esa zona. Entonces, pues si pilla un porcentaje de esa sección censal, hará un cálculo, pues eso, una interpolación para obtener esa información. ¿Vale? Si podemos trabajar con áreas de servicio o simplemente con buffers, pues yo que sé, lo que hemos visto antes, a 100 metros alrededor de esta oficina bancaria o a 1 kilómetro alrededor. Siempre utilizaremos más abajo de sección censal, creo que no, que a día de hoy no tenemos información. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. De todas formas, tenéis mi correo electrónico y cualquier cosa estaremos encantados de responderos. Un saludo y hasta la próxima.